Para ello vamos a iniciar con algunos tutoriales referentes al manejo básico de la plataforma. En este caso, acá en pantalla tenemos en la generalidad una tabla la cual vamos a empezar a editar y vamos a empezar a utilizar fórmulas, funciones y demás elementos que nos permitan obtener información de tipo estadística o simplemente de verificación. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Inicialmente vamos a verificar en plataforma los aspectos generales para que puedan ir desarrollando las actividades que en ella voy enmarcando para que descarguen y vayan editando. Verificamos en los aspectos generales del menú algunas generalidades en donde vamos a ir trabajando muchas de estas herramientas. Vamos a aplicar la parte gráfica, la parte de tabulación, la parte de ecuaciones, la parte de símbolos. Para ello pues es necesario primero conocer la terminología y los aspectos generales referentes al movimiento de la tabla. Vamos a iniciar entonces con una tabla sencilla. Vamos a describir los componentes de la misma, en donde la tabla general, la tabulación, está compuesta de columnas y de filas. Las columnas, como vemos acá, arranca desde la posición A, B, C, de ahí en adelante se van estructurando n cantidad de columnas, y hacia abajo tenemos las filas, también dispuestas en un orden numérico, de tal manera que una celda se compone de la columna con su correspondiente fila A1, C2, C3, etc. Excel tiene una generalidad y es: vamos a manipular dentro del entorno unos elementos básicos que se llaman celdas. Por ejemplo, la celda que tenemos acá inicialmente es la celda A1 o la celda B1. Celda en su modalidad ordinaria porque no contiene ningún elemento, pero cuando la celda contiene algún texto, número o símbolo, pasa a ser una celda activa. Entonces podemos ver que tenemos celdas activas donde tenemos los datos, tanto numéricos como texto, y tenemos celdas independientes cuando no tenemos ningún dato en ella. Tenemos también entonces que verificar posiciones en rangos. Por ejemplo, acá tenemos una posición que inicia en C3, como lo podemos ver aquí en la columna y en la fila, y podemos abarcar un rango desde C3 hasta C7. En Excel vamos a manejar mucho esa nomenclatura. Esa nomenclatura va a estar referida siempre desde donde arranca una función hasta donde queremos aplicarla. Por ejemplo, desde A3, 2 puntos significan hasta, por ejemplo, A9. Acá tenemos un rango, pero en este rango sería un rango simple porque no tenemos datos. Ahora si vamos a obtener, por ejemplo, un rango activo, que es un rango que contiene datos, sería desde D3, los 2 puntos que significan hasta D7. Aquí tendríamos entonces lo que denominamos un rango activo. 2 puntos, como decíamos ahorita, significan hasta. Si colocamos un punto y coma, vamos a verlo de aquí en adelante en muchas funciones, ese punto y coma significa y. En este caso, si marcamos D3 y D5, tan solo estaríamos hablando de la posición D3 y la posición D5. Sería uno de los aspectos más generales que se trabaja en Excel. Ahora, para poder manipular la tabla de Excel, no vamos a trabajar mucho en la parte gráfica o en la parte del aspecto, aunque hay que hacerlo. Vamos a enfocarnos mucho en las ecuaciones y en las funciones. Por eso es que tenemos la siguiente tabla
la cual vamos a empezar simplemente a colocarle sus bordes, como lo vemos acá, para irla diferenciando sobre el total de la tabla. En Excel vamos a manejar tres tipos de funciones. Vamos a trabajar una función básica, vamos a trabajar una función coordenada y vamos a trabajar funciones complejas. Prácticamente de allí es donde surgen todas las estructuras y toda la potencia que trabaja Excel. Entonces vamos a hacer la primera diferenciación referente a las funciones. Primer función va a ser función básica. ¿Qué es una función básica? Es una función simple de operación. Como vemos, para establecer cualquier operación en Excel anteponemos el igual. En este caso vamos a hacer una suma de estos dos elementos del salario. Por ejemplo, 650.000 más 2 millones. Le damos enter y obtenemos entonces el valor 2.650.000. A esta función que acabamos de aplicar, como la vemos acá en la parte superior, se denomina una función básica. Básica porque no está trabajando con las coordenadas, estamos trabajando tan solo con los valores que hay dentro de cada celda. Entonces recordamos que esto sería entonces una función básica. También vamos a manipular otro tipo de funciones, que es la que nos va a permitir automatizar muchos procesos, que se llaman en este caso la función coordenada. ¿Qué es una función coordenada? Es aquella función que me va a permitir obtener este mismo resultado, pero ya no con los valores específicos, sino con las coordenadas, que eso es mucho más beneficioso que trabajar solamente con los valores. Ya ahorita vamos a verificar. En este caso, si queremos hacer una suma, entonces para obtener este valor debemos escribir el igual, escribimos o simplemente señalamos la posición con un clic y le sumamos la otra posición. Con ello obtenemos el mismo resultado, pero con la ventaja de que algún cambio que yo genere dentro de la celda inmediatamente se me va a ver reflejado en la función. Vamos a aplicar la misma estructura, pero para las funciones complejas. Excel maneja un compendio bastante grande de funciones, de las cuales vamos a ver un porcentaje bajo porque son demasiadas funciones, pero vamos a utilizar las funciones que más nos permitan a nosotros manipular la parte estadística o el análisis de información. Vamos a obtener entonces este mismo resultado, pero con una función de tipo compleja, para que empecemos a familiarizarnos un poco con la terminología. La función compleja antepone un elemento, antepone un prefijo, por decirlo así. En este caso va a ser suma, el prefijo suma. Vamos a sumar este valor y recuerden de lo que vimos ahora en la puntuación, dos puntos, que es hasta, en este rango, hasta esta posición G7. Cerramos el paréntesis, damos enter. Observamos entonces que estamos obteniendo los resultados de la misma manera por los tres valores. De nuevo, lo que hicimos fue cambiar acá este valor para que nos coincidieran los tres tipos de funciones. Entonces recordamos, una función básica, simplemente operamos con los valores. Una función coordenada, donde le indicamos la operación que queremos hacer,
y una función compleja, que es la que ya tiene programada Excel para ejecutar en este caso particular una suma. Entonces vamos a empezar a manipular Excel a través de estos tres elementos. Con estos tres elementos empezaríamos a construir las tablas, a construir análisis estadístico de información para entonces, como les decía ahorita, obtener la información que queramos. Vamos a ir entonces desarrollando varios videos en los cuales poco a poco vamos a ir avanzando en la estructura de Excel. Vamos a ir aumentando la dificultad en las funciones complejas, manipulando demasiadas funciones coordenadas y obviamente las funciones básicas. Muchas gracias y seguimos con el siguiente video.